Buenos días, amigos. Bienvenidos a Gastronómica Live. 21ª jornada de este congreso que nos está dando tantas satisfacciones y aportando voces tan interesantes. Yo os voy a presentar hoy a una persona que ante todo es amigo. Llevo compartiendo con él 32 años la misma página en el diario donde escribimos. Él escribe de crítica de hoteles y yo lo hago de restaurantes, temporalmente suspendido por la situación en la que nos encontramos. Me refiero a Fernando Gallardo, un rastreador de tendencias, la voz más autorizada para hablar de hoteles e incluso de cocina, porque cocina muy bien, lo hemos hecho juntos en alguna ocasión y lo hace incluso mejor que yo, que tampoco soy nada. Bueno, su voz es absolutamente interesante escuchar lo que dice, porque no se equivoca, aventura el futuro y raras veces se equivoca con sus predicciones. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy bien. La verdad es que con esta presentación no puedo estar mejor, ¿no? La verdad es que yo no predico nada, también tengo que decirlo, no predico nada. Lo único que hago es intentar proyectar tendencias y como son tendencias, es cuando sumas siempre es infalible, ¿no? Está claro que no eres un futurólogo, ni nadie pretende que lo seas. No, simplemente eres un analista de tendencias y de criterios generales de lo que observas por el mundo. Pero como tienes un periscopio que da la vuelta al planeta constantemente, amigos, foros internacionales en los que participas, algunos de los cuales participo yo contigo, pues tienes una información privilegiada. Y dicho esto, primera pregunta y muy general, antes de entrar en materia. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, yo siempre el futuro es apasionante. Hemos atravesado muchas dificultades últimamente, pero el género humano siempre ha tenido dificultades. Yo creo que esta pandemia que estamos viviendo es ínfima comparado con otras grandes desgracias que han ocurrido en la historia de la humanidad. Sin ir más lejos, hace un siglo se murieron 50 millones de personas y hoy estamos muy escandalizados porque se han muerto 300.000. Antiguamente, incluso la pandemia, la famosa peste negra, arrasó pues, a la mitad de la población mundial. Es como si hoy murieran 3.800 millones de personas. Sería un auténtico escándalo, ¿no? Esta es una pandemia pequeña, pero que requiere, por un lado, un tratamiento muy exigente, como hoy se ha abordado por parte de todos los países del mundo, pero también tenemos que entender una cosa, y es que en el estado de bienestar en el que vivimos, en esta sociedad del cansancio que dice Han, el filósofo, pues todos queremos vivir, nadie se quiere morir y esto, pues lógicamente, es un desafío de futuro enorme. Una de las cosas que más vamos a aprender de estos difíciles días, estas semanas, es cómo vivir mejor a partir de ahora. La vida es un bien preciado y el salto que tenemos que dar es darle más calidad a toda esa vida que estamos desarrollando ahora. No solamente desde el punto de vista tecnológico, también desde el punto de vista del bienestar La personal y peste social. negra, la peste negra a la que te acabas de referir rompió el feudalismo, hizo quebrar a los banqueros medievales y abrió las puertas al Renacimiento, un cambio trascendental. La mal llamada gripe española pues dio paso a los felices años 20 y desató la fiebre por el ferrocarril, los automóviles, los electrodomésticos. Eh, por donde está nos va a dejar muchas cosas. Sí, ¿O qué nos va a dejar? Una sí. revolución tecnológica, por lo menos. Yo creo que lo que nos deja es una aceleración digital. Si antes veíamos que en estos últimos años, en estas últimas décadas, se había producido una aceleración tecnológica, ahora ya la aceleración va a ser aún más exponencial. Vamos a vivir digitalmente. Es algo que no todo el mundo entiende, porque todo el mundo cree que hay un mundo analógico que es diferente al digital, pero si concebimos el universo como una población de átomos y si pudiéramos identificar cada átomo y dotarle de una asignación digital, es decir, de un bit, un átomo, un bit, podríamos interpretar el mundo entero y podríamos convenir que somos digitales, somos seres digitales. Muchas veces en conversaciones escuchamos esto de que la tecnología es una herramienta del ser humano. Yo eso lo oigo mucho y siempre me niego a aceptarlo. No, la tecnología no es una herramienta. Nosotros somos tecnología, somos
un hecho tecnológico. Es como si dijéramos nuestras manos, nuestros ojos, nuestro sabor. Es una herramienta, no forma parte consustancial de nuestra esencia humana. La tecnología es esencia humana. Y lo que vamos a ver ahora mismo es un disparo de esta tecnología, sobre todo de una transformación digital que va a llegar a todos los lados, a toda la población. Hoy lo estamos viendo, nos estamos comunicando con todo el mundo internacionalmente dentro. Ahora mismo tenemos una comunicación virtual, una comunicación digital. Esto no habría sido posible durante la gripe española. Hace un siglo esto no era posible. Si hubiera habido un confinamiento, la gente se habría quedado en sus casas, atemorizados, en una situación verdaderamente lamentable. Hoy nos hemos confinado, hemos estado más relacionados que nunca, hemos comido y además hemos comido bien gracias a la tecnología, gracias a este impacto de lo digital. Vamos a ver ese impacto a todos los niveles. Lo vamos a ver en el turismo, por supuesto, que es un sector tremendamente dañado por esta pandemia, pero que resucitará mejor todavía, más digitalizado, con un contenido mucho más experiencial, mucho más rico. Lo vamos a ver en el teletrabajo. Estamos ahora mismo teniendo una conversión a distancia, pero hay millones de personas que se han incorporado al teletrabajo. Y el teletrabajo no es necesariamente trabajo en casa, que sería home working. No, es trabajo a distancia, teletrabajo, trabajo a distancia. Y cuando se trabaja a distancia, uno no para quieto, uno está móvil. Y el teletrabajo va a dar enormes oportunidades para la movilidad, para la prosperidad social, para el bienestar y, por supuesto, otra de las cosas que ya veníamos anunciando que iba a suceder en esta década de 2020 a 2030, ahora no solamente lo tenemos más claro, sino va a estar más acelerado. Y es que la mayor inversión que se va a hacer en esta década, ya digo, veníamos diciéndolo, no va a ser en finanzas, no va a ser en energía, no va a ser en energías alternativas. La mayor inversión que va a hacer el planeta va a ser en biotecnología. Entonces vamos a ver cosas verdaderamente asombrosas de tratamiento genético, de telemedicina. Vamos a estar controlados, todas nuestras constantes vitales, controladas por aplicaciones que nos van a mantener no solamente con vida, sino con más calidad de vida. Esto es una auténtica revolución que se proyecta en toda esta década y tiene muchísimo que ver con el contenido de la gastronomía, de la alimentación. Ya no vamos solamente a comer bien, vamos a comer adecuadamente a nosotros. Entra en juego, en esta década va a entrar en juego, con esta aceleración brutal de la tecnología y de la ciencia, va a entrar la nutrigenómica, que es algo verdaderamente revolucionario, que es muy interesante, que no es, insisto, comer como uno desea, sino como a uno le sienta mejor, le da más calidad de vida, le da más esperanza de vida. Vamos a ver cómo en esta década se va a disparar también la expectativa de vida, va a aumentar la longevidad del ser humano. Gastronomía, tecnología, digitalización están profundamente ligados y este es un gran salto, un gran desafío que vamos a tener a partir de esta pandemia. Va a ser, efectivamente, como tú bien has dicho, José Carlos, va a ser como los grandes cambios que se produjeron durante la peste negra, que efectivamente liquidó un sistema. Ahora vamos a ver una parte de todo esto, porque el teletrabajo se va a imponer. Y si se impone el teletrabajo, las relaciones laborales ya no van a ser las mismas. Ya no va a ser la relación de jefe subordinado ni de empleador asalariado. Va a ser de contratista, va a ser más horizontal. Las relaciones laborales van a ser más horizontales, más distribuidas. No se va a pagar a la gente por su fuerza de trabajo como sucedía en la sociedad industrial. Se la va a pagar por sus resultados y su talento. Se va a pagar sobre todo el talento, la gestión del talento. Muy bien. Como tú puedes hablar indefinidamente sobre temas, vamos a centrarnos en algo que es efectivamente lo que yo creo que en este foro más nos interesa. Hablemos de la recuperación del turismo, el renacimiento del turismo y el renacimiento de la gran hostelería y de la vinculación de los hoteles con la cocina. ¿En qué medida puede afectar todo este mundo tecnológico? ¿Cómo va a cambiar
la tecnología, la gestión de los hoteles, la gestión de los restaurantes, pero sobre todo yo te hago preguntas que me surgen de entrada. Los bufés de desayuno en los hoteles, la cercanía, esa pregunta, el room service. Y luego quiero que me hables de, en esa recuperación, pero ya te hago la siguiente pregunta, los escalones de recuperación del turismo. Pero primero vamos a los bufés y al room service. ¿Cómo lo ves? Sí, pues fíjate, yo cuando me hablas ahora de los buffets de desayuno, cuando me hablas del desayuno de hotel, se me produce en mí algo muy entrañable, un recuerdo, que yo recuerdo que no sé si fue en el primer Madrid Fusión o quizá en el segundo, no recuerdo bien justo, pero los dos primeros seguro que sí, que me invitaste a dar ahí una charla sobre los desayunos de hotel con Ferran Adrià, ¿te acuerdas? Perfectamente. Y lo he hablado mucho con Ferran y nos acordamos mucho de esto, porque ahora es más vigente que nunca. Hablábamos de cómo los desayunos de hotel se habían estandarizado, habían perdido gran parte de su función experiencial. Sí, tenían una función alimenticia que lógicamente lo cumple, pero faltaba esa visión más experiencial. Y hablamos mucho sobre esto en aquel Madrid Fusión. Y yo creo, además, que aportamos soluciones muy interesantes que luego hemos ido desarrollando con algunos de nuestros grandes cocineros, ¿no? Y fíjate, los desayunos de hotel ya no van a poder ser los mismos. Necesariamente no van a poder hacer durante mucho tiempo. Hay quienes piensan que esto se ha resuelto, que la pandemia ya está en recesión o que esto va a ser una cosa de meses. Incluso hay quien piensa que estará el año que viene cuando la vacuna esté lista. No parece que vaya a ser tan evidente. Puede que la vacuna nunca se encuentre. Llevamos muchos años, llevamos 2 décadas con el SIDA y todavía no hay vacuna del SIDA. Nada nos hace pensar que vaya a haber una vacuna de este coronavirus. Pero es que además vamos a estar constantemente cambiando de esquemas, con sobresaltos. Los desayunos no van a ser iguales. Durante todos estos meses, desde luego, va a desaparecer el buffet. Yo no me puedo imaginar una exposición de productos expuesto a los miasmas de los demás huéspedes. No me lo imagino, sinceramente. Entonces, el buffet de desayuno o bien desaparecerá o bien, lo cual puede ser muy interesante, se reconvierte en una especie de mostrador de productos debidamente personalizados y debidamente envasados, protegidos de los miasmas de los demás, ya digo. Podemos hablar de muchas cosas porque se comenta, bueno, vamos a cambiar el buffet por el room service, vamos a hacer que los desayunos sean servidos en la habitación. Claro, ya no es el mismo desayuno, ya no llega a la misma temperatura. Entonces, vamos a ver estas dos cosas. Vamos a ver cómo la alternativa al buffet va a ser el servicio en la habitación, pero también podemos ver cómo se reinventa el buffet. Cómo se puede generar un buffet de otra manera, pues con un show cooking. Hay muchas maneras de hacerlo, quizá con un buffet cuarta, quinta gama donde se ensamble allí mismo a la vista todo y de una manera muy personalizada. Iremos viendo la introducción de elementos nutrigenéticos interesantes para personalizar los buffets. Si hablamos de que el hotel progresa, no es el hotel del futuro, ya es el hotel del presente que está progresando de ser una fábrica de camas a ser una fábrica de experiencias, el buffet, el desayuno, se tiene que convertir también en una experiencia. Y vamos a ver también cambios en la sala. Por un lado, las salas van a tener un aforo distinto. El tener un aforo distinto va a ser una cuestión de meses, no va a durar mucho. Pero cuando tú oxigenas una sala, ya no te imaginas esa sala de hotel con 400 personas arracimadas, pegando saltos entre las mesas, consumiendo productos que se caen por los suelos. Esto no lo vamos a ver. Vamos a ver una mayor higiene a partir de ahora. Las grandes liturgias higiénicas de la humanidad se han debido a cambios, debido a la pandemia. Muchas veces decimos, ¿por qué nos dan en los países asiáticos pues una toallita húmeda cuando entramos a cualquier sitio, ¿no? Bueno, en los países árabes y en los árabes. Y por supuesto los árabes, la cultura del agua, la cultura de la jofaina, naturalmente. Sí. Claro, el lavamanos, la jofaina, todo eso, ¿no? Claro. Entonces, todo eso
todo eso quedó. Bueno, ahora en la cultura occidental, que gracias a la tecnología, gracias al avance científico, todo eso se superó, ahora vamos a ver no el rescate de esas formas, sino nuevas tecnologías que nos permitirán sustituir la jofaina por algo nuevo que va a ser esa reinvención del buffet, esa reinvención de la sala, esta manera de repartir los espacios, esta manera de crear distancia personal, distancia física, sin necesidad de ampliar el espacio. La tecnología nos permite cada vez más espacios flexibles, nos promete simular una sala en cuestión de 2 segundos, recomponerla entera ante una pantalla de ordenador. Podemos programar digitalmente la flexibilidad de una sala. Vamos a ver avances muy interesantes. Todavía no conocemos, pero pensamos que la tendencia puede ser hacia una redefinición completa del desayuno, de los servicios de comedor, de la sala de restauración. Todo lo que es departamento de alimentación y bebidas en un hotel va a tener que reestructurarse completamente. Damos por hecho que los servicios de cena y las comidas prácticamente van a desaparecer en los hoteles. ¿Sí o no? Vamos a verlos transformados. Lógicamente, yo creo que dando comidas y cenas, pues es lógico pensarlo, pero no va a ser igual. Desde luego, en estos meses va a cambiar completamente la gestión de comidas y cenas. Pero a largo plazo podemos pensar, ¿volverán las antiguas golondrinas? No, no. Volverán a darse cenas, a darse comidas, volverá, por supuesto, la alta cocina, volverá la cocina estandarizada, la cocina commodity, todo eso volverá, pero con formas distintas, con tecnologías distintas. Vamos a ver también grandes avances. Vamos a ver avances, por ejemplo, en la automatización de esas comidas y cenas. Bueno, una de las grandes tendencias que ya estaba en marcha y que esta pandemia va a acelerar, lógicamente, es la automatización. Bueno, pero antes, espera, de la automatización vamos a hablar después. De la ¿Qué? Sí, la inteligencia artificial, la automatización, un poco después. Háblame estamos en el renacimiento del turismo, futuro renacimiento de la hostelería. Escalones de recuperación del turismo. ¿Cuáles son los pasos que puede seguir el turismo para esta recuperación? Yo creo que lo primero es restituir la confianza. Ahora mismo hay una quiebra de la confianza. La gente no viaja no solamente porque no le dejan viajar. No viaja porque no tiene seguridad en el viaje, no tiene seguridad. Todos son incomodidades. Además, los primeros pasos van a ser muy incómodos. El otro día Delta Airlines pues estaba anticipando lo que podrían ser los vuelos de los próximos meses. Y era atroz porque decía, bueno, el embarque en los aviones va a hacerse en grupos de 10 personas y hasta que el primer grupo no esté debidamente sentado, no vamos a dar paso al segundo. Bueno, la operación de embarque en un avión, según el tamaño, estará en torno a 1 hora a 1 hora y media. Más 1 hora previa, que habrá que estar en el aeropuerto previa a todos los controles que hemos visto en los últimos años por el tema del terrorismo. Puede que la experiencia de un viaje en avión se prolongue durante 6 horas. Son 6 horas de incomodidad. Yo creo que todo esto va a dificultar enormemente la puesta en marcha de los flujos turísticos. Los va a haber, yo creo que los va a haber. Yo creo que este verano vamos a empezar a ver un goteo insuficiente para la rentabilidad de las empresas. Yo creo que muchas empresas van a quebrar, muchísimas. Lamentablemente va a ser así. No va a haber flujos críticos, no va a haber una densidad crítica para asegurar la rentabilidad de los negocios. Entonces, lo que vamos a ver es un escalonamiento en función de la confianza. ¿Qué cosas me producen más confianza? ¿El vuelo con toda esta incomodidad? No. ¿El desplazamiento en vehículo? Obviamente que sí. No en transporte público. Yo creo que va a bajar el tren, va a bajar el autobús y, por supuesto, el avión. Se va a potenciar la conducción propia, vehículo propio. Entonces,
¿Cuál va a ser ese primer escalón al que te estás refiriendo? Yo creo que el inmediato va a ser el de las segundas residencias. La gente que tiene segunda residencia este verano va a ir como loca a las segundas residencias. Eso es muy bueno, no para los alojamientos turísticos, por supuesto que no, pero es muy bueno para el comercio, es muy bueno para la industria auxiliares, llegar a un sitio. ¿En qué medida puede beneficiar a la hostelería esa preferencia, esa desviación, en este desescalonamiento, la primera fase, tal y como lo estás planteando? Yo creo que poco, quiero decir. Lo lógico es que las personas que viajan a sus segundas residencias coman en casa, cocinen en casa y se preserven en casa. La segunda residencia va a ser como una extrapolación entre el confinamiento en el hogar principal y la segunda residencia. Lo único que la segunda residencia va a estar en lugares con otro ambiente distinto al que normalmente ha sucedido durante el confinamiento, que ha sido un confinamiento, en este caso, muy urbano. Bueno, tendremos ahora un segundo confinamiento voluntario, pero en espacios abiertos, en la playa, en la montaña, en el turismo rural. Vamos a ver esto. Entonces, va a tener un impacto directo en el comercio, va a tener un impacto directo en la alimentación, menos en la restauración. Aunque, lógicamente, podemos pensar que entre los residentes en el lugar y los residentes temporales que ocupan su segunda residencia, muchos emprendimientos de restauración van a poder respirar. Ya digo, con flujos escasos y veremos mucha gente caer. Lamentablemente que sí. Pero yo creo que es un primer escalón que hay que tomarlo en consideración y hay que mimarlo. ¿Cuál es el segundo escalón? Segunda fase. La segunda fase, que se ve muy clara, va a ser la de los apartamentos turísticos, las viviendas turísticas. Porque, insisto, es como una extrapolación entre el confinamiento en la vivienda propia y confinamiento en otra vivienda que no es propia, que es ajena, pero que es confinamiento, es decir, que produce distanciamiento, evita contacto. Lógicamente, va a depender mucho también de la confianza que tengan los viajeros respecto a los anfitriones. Si los anfitriones, bien directamente, bien por intermediación de operadores turísticos, reintegran esa confianza diciendo que su vivienda está asegurada, su apartamento turístico está debidamente desinfectado, yo creo que ese va a ser el segundo escalón. ¿Hay un tercero? El tercero, lógicamente, ya son los hoteles. Y va a depender mucho de dónde se ubiquen. Por un lado, los hoteles pequeños, los hoteles rurales van a ofrecer más garantías que los hoteles grandes, pero aparentemente. Un hotel grande tiene mucho más espacio. Probablemente no sea rentable para un hotel grande el tener ese espacio tan amplio para tan poca clientela. Sin embargo, para hoteleros independientes, con hoteles grandes en la costa, poder ofrecer turismo de playa a muy buen precio, yo creo que va a dar muchas oportunidades también al hotel grande. Entonces, hoteles pequeños y hoteles grandes, en función del lugar en el que esté y de la composición de su negocio, es decir, que no sea un negocio solamente de operación hotelera o esté hipotecado, sino ya esté totalmente amortizado, va a poder jugar con los precios, porque no olvidemos que en el escalonamiento que he dicho antes que se iba a producir en función de la restitución de la confianza, de aquello que da más seguridad al viajero, yo calculo que a partir de julio más o menos va a haber un nuevo factor. A partir de julio vamos a notar algo que todavía no hemos notado gracias a que los autónomos han cobrado alguna paga, los ERTES ha protegido a millones de trabajadores, pero yo creo que a partir de julio vamos a empezar a notar los efectos de una crisis económica que va a ser dramática, desde luego parece que va a ser mucho más profunda que la de hace una década. Vamos a pasarlo muy mal en todo el mundo y yo creo que eso va a debilitar los flujos turísticos. No solamente la gente se va a retraer por miedo, sino se va a retraer ante la incertidumbre de poder quedarse en el paro o directamente porque se ha quedado en el paro y no va a tener recursos. La manera de tentar a toda esa gente pues será, lógicamente, con bajos precios. No debe asustarnos
no debe asustarnos. Mucha gente dice, no se tienen que bajar los precios. Yo digo, la fórmula de éxito en la década anterior para vencer la gran recesión fue el turismo. En España ayudó mucho a vencer la gran recesión, pero el turismo repuntó enormemente gracias no a la clientela prestada, esa que decían algunos, que es que habíamos cogido clientela prestada de los conflictos del Mediterráneo, de los países árabes, nunca lo he creído. No son 30 millones. Y España en una década ha ganado 30 millones de turistas internacionales y lo ha hecho por sus excelentes precios. Bajo precio no significa baja rentabilidad, por mucho que nuestro ministro Garzón quiera demostrarlo. Tendrá que presentar los números. Bajo precio significa alta rentabilidad si eres capaz de bajar costes. Y España hoy es un modelo mundial que se estudia en todos los grandes sitios. Lo he estudiado en la Universidad de Cornell, el modelo español. Es un modelo de bajo coste. Y bajo coste es alta rentabilidad porque conduce a ahorrar enormemente costes que en otros países no tienen modelos de eficiencia, no tienen modelos de gestión de recursos humanos ni de recursos materiales como España. Somos líderes mundiales. Ojo, somos el país desde hace 16 años, el país más competitivo del mundo. Estamos en la cabeza, somos la primera potencia mundial en competitividad. Y esto se hace gracias a una excelente gestión de las empresas turísticas. No debe asustarnos, por lo tanto, el bajo precio. Yo creo que para esta idea del low cost va a haber un volumen estimable en el litoral español de hoteles grandes debidamente amortizados, seguramente no son los mejores, ni son los más experienciales, pero van a ofrecer muchas posibilidades para que el turismo empiece a asomar la cabeza. Hace falta mover a la gente y el turismo es un vehículo excelente. En todos los escalones de recuperación del turismo, que tú has marcado 3, en tus expresiones, en todos tus comentarios, flota la idea lógica de los protocolos de seguridad, la gestión de los contagios. Y la gestión de los contagios yo quiero que hablemos desde las dos perspectivas. Desde el establecimiento que recibe a clientes y que se compromete a ser un establecimiento seguro, compromiso de seguridad, y por otro lado, la siguiente parte que son la seguridad que puedan ofrecer, la garantía que puedan ofrecer los clientes que visitan esos establecimientos. Plantéalo como quieras, pero tenemos igual de compromiso por una parte que por otra. ¿Es así o no? Totalmente, totalmente. Fíjate que en todas estas semanas el sector turístico se ha desgastado mucho y con mucha incertidumbre, con mucha inquietud, con muchos nervios por los planes de desinfección, los programas. Ahora mismo, sinceramente, hay más sellos y manuales de higiene que turistas. Hay más sellos que reservas. Es bastante divertido. Todo el mundo habla de dar seguridad y un montón de manuales de desinfección. El ICTE ha presentado el suyo, el ITH ha presentado también el otro suyo, las autonomías han presentado los suyos, cada cadena hotelera tiene su propio manual. En fin, ahora mismo hay una inflación de manuales, lo cual era previsible. Incluso se planteaba esto de montar seguridad a base de sellos, ¿no? Como si un sello fuera seguro. Hubo una iniciativa de la Asociación Empresarial de Hoteleros de Madrid por el sello COVID-free. Parece que lo han retirado porque, lógicamente, no tenía ningún sustento jurídico, ¿no? Podría entrar en responsabilidad y palabras mayores, ¿no? Yo creo que todo esto no sirve de mucho. Yo creo que no sirve de mucho por varias razones. Primero, porque la limpieza no es una aspiración. La limpieza es una obligación. Y cuando digo limpieza, me refiero también a desinfección. Los productos biocidas, los virucidas, todos estos productos que ya están garantizados, están homologados, se utilizan en la industria hotelera desde hace mucho tiempo. Es como hablar de calidad en el turismo. Es que muchas veces yo polemizo con todas las personas que defienden al Instituto de la Calidad Turística Española, el ICTE, una cosa pública, es un instituto público. Yo digo, ya no toca. La calidad, el discurso de la calidad pertenecía a la España de los 60 y 70. Ya no. El discurso de la calidad en el turismo,
como en la calidad de la industria, corresponde a países en vía de desarrollo. Los países desarrollados ya no tienen que hablar de calidad. Es como, hablar de calidad es como decir, los coches tienen que tener 4 ruedas. Es que no es calidad, es que es una exigencia. Entonces yo creo que la calidad, la limpieza, la desinfección es una exigencia. Se tiene que dar, por supuesto. Me dirá alguien, pero es que no todo el mundo lo cumple. Actúese en consecuencia. No vayamos a obsesionarnos con sellos cuando una minoría puede desvirtuarnos este programa. No, vayamos contra la minoría, pero pensemos que la mayoría cumple su... Yo lo he dicho siempre, la planta hotelera española, la planta de hospitalidad española es inmejorable. No tenemos grandes hoteles de lujo, eso pertenece a otros países. Pero en el segmento medio alto, ningún país compite mejor que España. Esa es la verdad. Entonces, no hablemos ya de calidad, no hablemos de desinfección. Se da por supuesto y cada hotelero sabe muy bien qué productos tiene que utilizar, que además el Ministerio de Sanidad, que es la única autoridad ahora mismo, ya ha publicado su lista de productos desinfectantes, se aplican y ya está. ¿Que los manuales ayudan a hacer el checklist de todos? Por supuesto que sí, me parece muy bien los manuales. Poner sellos, todo lo contrario. Todo lo contrario. Hemos llegado a debatir cosas verdaderamente estériles. Por ejemplo, que en la obsesión por la limpieza, la obsesión por la desinfección, tiene que aparecer un montón de productos virucidas, tiene que aparecer trabajadores con EPI, con esos trajes que parecen cosmonautas. Lo peor para un viajero es ir a un sitio, ir a un hotel, encontrarse que es un hospital. Eso es lo peor, eso espanta a todo el mundo. Tenemos que dar imagen de normalidad. Que la limpieza se haga siempre muy discretamente. Que no sea ostensiva, que no sea estentórea, que no sea un abuso. Esa es una parte. Pero es que la otra parte, que tú lo acabas de mencionar muy bien, claro, es que ¿y de qué nos sirve toda esa desinfección? Con toda esta parafernalia que algunos han hablado de hasta de poner mamparas, bueno, una cosa verdaderamente delirante, ¿no? ¿De qué nos sirve todo esto si llega un turista que puede ser asintomático y contagia no solamente al resto de los huéspedes, sino contagia al personal de servicio, donde ya el empresario, eso es accidente laboral, y el empresario incurre en una responsabilidad? Estamos hablando de cosas muy serias. Entonces yo creo que la parte de la oferta turística, de las instalaciones turísticas, toda esa desinfección y esa limpieza, por supuesto que hay que hacerla y extremarla, pero discretamente, para no dar sensación de que estamos en plena crisis, que estamos con las UCIs colapsadas. No tenemos que dar esa impresión, es muy nefasta para el turista. Pero es que por parte del turista tenemos que pensar muy bien cómo va a ir el turista, quiénes van a viajar, cómo van a viajar. Yo creo, Fernando, que la parte más complicada de todo esto, porque a mí no me cabe la menor duda que la limpieza, la asepsia, la higiene de los establecimientos va a ser impecable. Se puede conseguir y lo van a lograr. Pero lo más difícil es controlar a la población. Es decir, si no somos capaces de hacer test masivos, no somos capaces de monitorizar a la población y controlarlos mediante una gran plataforma digital, la situación no es nada sencilla. Porque lo que acabas de citar de un viajero contaminado que contamina al resto, ¿qué sucede para el establecimiento? Exacto, es un problemón muy, muy serio. Y se habla mucho de los test, de que hay que hacer millones de test. Y yo digo, bueno, sí, por supuesto hay que hacer millones de test, pero solo eso no sirve. Tampoco. Hacer un test no sirve de nada. Porque tú te haces un test y a las 2 horas te contagia a alguien, ya está. Ya eres asintomático, ya tienes el virus dentro y ya estás contagiando a todo el mundo. No, no sirve de nada el test. Sirve el test controlado, es decir, el test monitorizado. Los 2 países de más éxito en esta pandemia han sido Corea y Taiwán. Y los 2 se han caracterizado no solamente por hacer muchos test, sino por monitorizar a la población. Entonces, si tú vas siguiendo, si tú vas rastreando los movimientos de, por ejemplo, los contagiados, ¿qué ocurre en Corea? Les salta en su dispositivo móvil una alerta que dice: se está usted aproximando a una zona de contagio, recule. O bien, hay un grupo de 5 personas que está avanzando hacia usted,
y uno de ellos está contagiado. Evítelos. No, ese rastreo de la población es lo mismo que el confinamiento sin el recorte de libertades que supone el confinamiento. Pero eso en Europa es imposible. En Europa es muy difícil, o podemos decir que es imposible, porque Europa tiene una cultura de la privacidad demasiado exigente y, por lo tanto, con unas leyes de protección de datos, unas leyes que protegen esa privacidad, que dificultan muchísimo o prohíben directamente la monitorización de los infectados. Y es que sin monitorización es que va a ser muy difícil. Pero es que además, si nos planteamos el futuro, esta aceleración tecnológica, podemos imaginarnos un futuro en el cual nosotros estemos constantemente controlados por sensores que detectan nuestra temperatura, nuestro estado, nuestras constantes vitales. Todos esos sensores, con aplicaciones móviles, nos va a permitir comer mejor. Un sensor que nos diga, usted ha proyectado ingerir hoy 2.000 kilocalorías, está pasando y no pasa nada, porque un día no pasa nada, pues todos los días está usted metiéndose en el cuerpo 2.400 kilocalorías y le va a ocasionar problemas cardiovasculares. Bueno, tener esto sin necesidad de ir al hospital es fantástico. La telemedicina va a tener unas posibilidades enormes de mejorar nuestra calidad de vida, mejorar todo lo que ingerimos, mejorar nuestra alimentación y, por supuesto, darnos una esperanza de vida mucho mayor que la que tenemos hoy. Entonces, necesariamente, cuando hablamos de salud, tenemos que hablar de monitorización, tenemos que hablar... Esto de la privacidad, esto de la GDPR, esta Ley Europea de Protección de Datos, puede llegar al paroxismo, y yo muchas veces digo, es como ir al hospital, decía al doctor, ay, doctor, me siento fatal. Muy bien, ¿dónde le duele a usted? Ah, y le dice el paciente, a usted se lo voy a decir. Yo tengo que defender mi privacidad, yo no le digo a usted dónde me duele. Entonces, así no avanzamos, así no arreglamos nada. Hay que cambiar este sistema. Como una extensión de ese respeto por la privacidad, se puede marcar esto que estamos hablando, de que para tomarse una caña haga falta, algunos bares tengan que tomar la temperatura a sus clientes, que tiene una base legal muy dudosa. Efectivamente, primero hay que preguntarse si tomar la temperatura es un filtro, que puede serlo, ¿eh? Luego hay otras maneras de tomar la temperatura, no tiene que ser meterle a alguien una pistola, porque es muy violento. Se puede pensar en cámaras termográficas. Estuvo en el IFEMA de Madrid funcionando una que yo creo que daba un resultado, no sé si como de 300 lecturas por minuto, muy, muy potente. Quizá no haga falta tanto si tenemos un flujo de pasajeros o de comensales pues más o menos controlado. Quizá con una cámara termográfica barata podamos llegar a tomar la temperatura sin que nadie se moleste, sin tener que apuntar a nadie a la cabeza con una pistola. Yo creo, de todas formas, efectivamente tiene una legalidad dudosa lo de tomar la temperatura a la gente. Pero insisto en esta idea de la privacidad. Tomar la temperatura sin mostrar violencia es como mirarle a alguien a los ojos. Habrá gente, de hecho hay culturas, que si le miras a alguien a los ojos se ofende. Entonces, claro, dices, ¿cuál es la cultura que prima? Pues si quisiéramos que no nos miraran a la cara, si quisiéramos que no nos tomaran las temperaturas, que no nos midieran las constantes vitales con sensores, si quisiéramos defender la privacidad a ultranza, deberíamos entonces resignarnos o renunciáramos a vivir. Es decir, el problema de esta pandemia, más que he dicho es ínfima comparado con otras que ha habido en épocas pasadas, el gran problema de esta pandemia ha sido la infodemia más que la pandemia. Ha sido la infodemia, es decir, la viralización digital del pánico. Y es que hemos descubierto, Han lo dice muy bien, vivimos en la sociedad del cansancio, donde no pasa nada, donde ya no hay grandes guerras, donde ya la gente ya no pasa grandes hambres, ya no vivimos en un bienestar permanente, vivimos en un estado de bienestar realmente. Entonces, cualquier cosa de esta nos excita, nos produce curiosidad, pero al mismo tiempo
nos produce aversión a la muerte. No nos queremos morir. Y si no nos queremos morir, o empezamos a monitorizar todo aquello que nos puede llevar a la muerte, o aceptamos morir resignadamente y tan ricamente, con alegría. Como no parece que sea la respuesta, porque ha habido un miedo colectivo y ese miedo se ha viralizado, es esa infodemia de la que hablo, muy viralizada a través de las redes sociales, está muy claro que el planeta no se quiere morir. Bueno, pues si no se quiere morir, tendrá que aceptar esa monitorización, que si no es como la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos que avanzar en la tecnología. Y sobre el derecho de privacidad, que no corresponde ahora hablar, podríamos tener otra charla sobre los matices del derecho de privacidad. Pero es un poco lo que he dicho antes del hospital. Si tú sales a la calle, te tienen que mirar. Y si no quieres que te miren, no salgas a la calle. En tu casa puedes reivindicar el derecho de privacidad. En la calle, muy difícilmente. Pues tendremos cámaras que nos miran. Pues sí. Pues no quieres que te miren las cámaras, quédate en tu casa. Es como cuando te dicen, a mí me han dicho muchas veces, pues a ti no te quiero ni contar, ¿no? Cuando te dicen que te copian, ¿no? No es verdad que te dicen que te copian. Que las cosas que tú publicas, luego hay otros que te las copia o que las utiliza para tal o cual. Si no quieres que te copien, no lo publiques. Es un poco lo que digo, ¿no? Tenemos una esfera privada, pero tenemos también una esfera pública. Bueno, vamos a... los derechos nuestros en el ámbito privado y en el derecho y en el ámbito público. En el ámbito público, cuando nuestro actuar infiere en los demás, tenemos que aceptar las reglas de los demás. Y estas reglas de los demás hoy pasa porque nadie se quiere morir. Y si nadie se quiere morir, hay que aumentar la tecnología y el conocimiento científico para frenar no solamente esta pandemia, sino todas las sucesivas que vayan a haber, entre otras las oleadas del SARS-CoV-2, que como, lógicamente se tendrán que manifestar, no sabemos si muy gravemente o ya vendrá el virus desactivado, pero es muy probable que allá por noviembre empecemos a ver la segunda oleada. Insisto, no sé si va a ser muy violenta o no, pero que va a venir muy, muy seguramente. Bueno, pues tendremos ¿qué hacemos con una segunda oleada? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Seguimos viva la vida? Si vamos viva la vida, aceptemos que nos tenemos que morir, porque la muerte forma parte del ciclo de la vida. Si no nos queremos morir, pues tendremos que poner el freno y tendremos que empezar a pensar que en noviembre va a atacar otra vez el virus y tendremos que o confinarnos o monitorizar para que no nos contagien. Hay que cambiar, hay que adaptarse, hay que cambiar de esquema cultural. Muchas cosas tienen que cambiar en estos días. Y yo creo que un poco se ha hecho, ¿no? Yo creo que la gente ya no es tan... en general, ¿no? Pues lo digo por la percepción. Me estoy reuniendo constantemente, toda la semana, con 1.100 empresarios en distintos destinos turísticos españoles. Y yo noto, ¿no? Esta obsesión por la privacidad se está empezando a relajar. Fernando, vamos a entrar en un tema paralelo, complementario. Vamos a hablar de en qué medida la automatización, la inteligencia artificial y la intermediación van a ser instrumentos para la nueva hostelería, los nuevos hoteles. Sí, desde luego en los hoteles esto lo va a acelerar. Este es un proceso que ya había empezado y se está acelerando notablemente, ¿no? La pandemia va a acelerar muchas de las inversiones y mucha de la transformación digital que ya estaba en marcha. Pero, claro, tú sabrás muy bien, mucho mejor que yo, desde luego, cómo el mundo de la restauración se había quedado rezagado, quizá por sus pequeñas dimensiones, ¿no? Comparado con el mundo de la hotelería, que también está muy atomizado, también es pequeño en España, pero también hay grandes cadenas, ¿no? Es más fácil encontrar grandes cadenas hoteleras que grandes cadenas de restauración, por lo menos en España. Entonces, lo que hemos visto es que el sector de la hostelería estaba algo retrasado o bastante retrasado con respecto al de la hotelería en tecnología, pero también en modelos de negocio y también en gestión de los negocios. Una de las cosas que más preocupaban, o siguen preocupando a los empresarios de la restauración, es todo esto de las reservas, cosa que en el mundo de la hotelería ya está resuelto desde hace mucho tiempo. Hoy es difícil, pero muy, muy marginal,
el público que llega a un hotel sin reserva. Lo hay, pero es muy marginal. El grueso de las estancias hoteleras se hacen con reserva previa. Eso no ocurre con la restauración. No se hace siempre con reserva previa. Es más, la poca reserva que hay es telefónica. Yo en España no he visto como, por ejemplo, en Nueva York, pues ya hace muchos años funciona aplicaciones como OpenTable. Estas son aplicaciones con las que reservas tu mesa y las haces. Pero está creciendo, Fernando. Eso se da cada vez más. Se da cada vez más, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, sin duda, se da cada vez más. Claro, pero hoy es difícil imaginarse un hotel sin un gestor de reservas y sí que nos podemos imaginar muchos restaurantes sin gestor de reservas. Bueno, hace falta digitalizar la restauración. Hace falta digitalizar el modelo de negocio de la restauración. Las reservas lo que permite son varias cosas, igual que con los hoteles. Permite esta figura que preocupa muchísimo a la restauración y también a la hotelería, pero bastante menos, que es el no-show, es decir, la gente que no se presenta. Esto es criminal y es verdad que algunos grandes cocineros han reaccionado con reserva previa después del parto de los montes. Pues yo recuerdo hace unos años cuando todo esto se puso, cuando David Muñoz ya puso lo de cobrar un fijo por reserva previa si no y lo perdías, si no te presentabas. Eso no ocurre en la mayoría de los restaurantes, pero sí ocurre en la mayoría de los hoteles. Bueno, pues la restauración se tiene que digitalizar y tiene que tratar las reservas con los mismos parámetros con los que funciona un hotel. Que significa, por ejemplo, reservas cada vez más personalizadas. La tendencia en la hotelería es incluso a personalizar el precio. Aunque sean la misma estancia, dos personas tienen perfiles distintos y no tienen por qué pagar el mismo precio. Bueno, no vamos a llegar a esto todavía a la hostelería, yo sé que queda mucho, pero en la restauración, pero pensemos por qué, sin tener que personalizar, por qué no se hace una gestión de precios variable en la restauración. Cosa que en la hotelería lleva ya 2 décadas haciéndose tan ricamente. No sé si eso sería viable. Esa gestión de precios variables, no sé si sería viable en hostelería. Estoy seguro porque en estas reuniones que voy teniendo todas las semanas con distintos agentes del turismo, ya me dicen restauradores que ya están empezando a aplicar gestión variable de precios. Ya están aplicándolo. Yo creo que sí, yo creo que eso va a ser igual, si es una herramienta automática, si es que no hay que hacer nada. En realidad es colocar en un sistema de gestión, un sistema de gestión de ingresos, los ingleses llaman el revenue management, y aquí se traduce mucho por la gestión del revenue, es una especie de discordancia, pero bueno, lo que se ha institucionalizado en el mundo hotelero como el revenue, por supuesto es muy fácil de aplicar también en la restauración. Y claro, me vas a decir, es difícil porque tienes los escandallos, pero es que igual podemos pensar también en el escandallo de una habitación, ¿no? Al final estás metiendo ingredientes de una habitación. Y eso, además, no tiene ninguna complejidad porque eso ya lo hace automáticamente. Claro que hay auténticos expertos, hay virtuosos del revenue, pero un hotel sin tener a nadie de experto en la materia ya tiene aplicaciones de ese revenue, aplicaciones de esa gestión variable de precios metidas en su PMS, es decir, en su programa de gestión. Hay que pensar que los restaurantes en general no tienen PMS. PMS es un sistema digital de gestión de tu negocio. Hoy todos los hoteles tienen PMS y pocos restaurantes lo tienen. Pues lo que vamos a ver, yo creo, en estos próximos meses y años, va a ser que todos los restaurantes van a tener su propio PMS, van a tener su propio programa de gestión digital, de las mesas, de los precios, de los escandallos, todo eso automatizado. Y eso va a cambiar muchas cosas, porque va a permitir, insisto, por ejemplo, gestionar variablemente el espacio, la cantidad de mesas que necesita un espacio. ¿Cuántas veces no voy a un restaurante? Imagino tú, lógicamente, todos los días.
y te encuentras con un espacio lleno de mesas vacías. No tiene ningún sentido. Si la previsión es que hoy entren 3 clientes o 3 mesas, quita las mesas y haz que el espacio sea flexible, se mueva. Convierte el restaurante en una experiencia. El ambiente. Es que todo esto lo sé porque te leo desde hace 32 años, querido. Y todas esas cosas las vas hablando, las vas escribiendo y lo sé perfectamente, ¿no? Para ti el ambiente del restaurante, las veces que hemos ido a comer juntos a un restaurante, el ambiente es mucho, no solamente es la manera de alimentarse, es la experiencia. Porque la experiencia es lo que hace cambiar la alimentación y pasarla al nivel superior que es la gastronomía, que es la cultura. El cúmulo de experiencias genera una cultura gastronómica. Bueno, pues la ambientación tiene mucho que ver con la cultura. Se nos va acabando el tiempo y yo quiero que nos hables de la automatización, en qué medida puede influir en los restaurantes del futuro. ¿Tú le ves posibilidades? Yo le veo muchas posibilidades porque pensemos que salvo la alta cocina, pensemos la figura del camarero, con todo mi respeto para los camareros, y hay camareros que son excepcionales, la figura del camarero es un commodity, es decir, es un estándar. La figura del camarero en gran parte de los negocios de restauración son transportistas de bebidas y comidas. El transporte se puede automatizar. Y no me refiero a la robótica, que también, pero eso vendrá mucho más tarde. Me refiero a simplificar los procesos. Hoy hay muchos procesos que se pueden sustituir. Hoy no hace falta tanto proceso. Es decir, no es... Cuando me dicen, y con esto vas a eliminar el factor humano, que es tan importante, la empatía. Mira, el factor humano, en todos los hoteles, cuando yo empecé a hacer las críticas de hoteles, todavía había centralitas telefónicas. Es decir, una persona contratada para pinchar cables, sí, las chicas del cable. No solamente las de Telefónica, las del propio hotel. Todos los hoteles tienen su centralita telefónica con una persona que pinchaba. Bueno, podríamos pensar, es importante el factor humano y hacer que pinche bien, que haga una liturgia con el agujero y pinche mejor. Podemos pensar esto, pero realmente no ha hecho falta, nadie lo paga. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Todos los hoteles, igual que Telefónica en su central, han contratado centralitas automáticas. Hoy, todos los hoteles tienen centralitas automáticas, incluso los del lujo. Los hoteles de lujo tienen centralitas automáticas. Podían invertir en personal, podían invertir en una chica que pinchara los teléfonos para comunicar las habitaciones con la calle, pero no. Tienen centralita automática, han eliminado ese proceso. Bueno, pues los restaurantes puede ocurrir lo mismo, pero es que además pensemos otra cosa. Pensemos otra cosa. Durante unos meses, y esto probablemente se quede en nuestro subconsciente, durante unos meses o unos años, porque esto no se va a aclarar enseguida, vamos a tener pandemia o efecto pospandemia durante años, durante unos meses y años vamos a necesitar distanciamiento. Vamos a necesitar cosas sin contacto, pagos que no sean en metálico, ni siquiera con tarjeta, que no sean por contacto, que sean simplemente con la vista, incluso sin dispositivo móvil, sin tocar nada. Como funciona Amazon Go, las tiendas, 32 tiendas en Estados Unidos de Amazon Go, que son la avanzadilla de los nuevos supermercados, donde tú entras, coges comida y te vas. Y no pagas. El sistema de cámaras te va vigilando, sabe lo que has cogido, sabe lo que te estás llevando y luego te presenta la cuenta directamente a tu banco. Es decir, no hay contacto. Tenemos que pensar que muy probablemente, a pesar del canto poético del factor humano, muy probablemente todo lo que sea sin contacto, todo lo que sea evitar el contacto, todo lo que sea simplificar el proceso va a ser el nuevo lujo. Yo no creo que el nuevo lujo en los hoteles sea que te trasladen la comida o te trasladen la bebida. El nuevo lujo puede estar en cómo hace el hotel para que te llegue la comida y la bebida sin contacto. Bueno, Fernando, hemos consumido el tiempo. Entre los comentarios que estoy leyendo hay gente que te felicita, otros que consideran que eres demasiado, que esto es una crueldad. Por otro lado, que los comentarios
pero yo creo que tus exposiciones son absolutamente realistas. Nos enfrentamos a un mundo nuevo que cuesta trabajo, nos va a costar trabajo asimilar. Hoy nos parecen raras cosas que nos van a parecer normales dentro de relativamente poco tiempo. Y en cualquier caso hay que estar dispuesto a adaptarse. Sabemos que muchos de los puestos que van a estar vigentes dentro de 10 años todavía no se han creado. Es decir, que se van a amortizar muchos puestos de trabajo, pero se van a generar otros nuevos. Es decir, que termina tu exposición con un mensaje de optimismo, porque lo necesitamos todos, pero además es que yo sé que tú eres muy optimista y ves el futuro con entusiasmo. Yo soy muy optimista porque creo que las crisis generan oportunidades y las grandes crisis lo único que generan son grandes oportunidades. Soy en ese sentido optimista, no soy optimista o realista, soy analista, trabajador, es decir, veo las cosas cómo se mueven y puedo proyectarlas hacia adelante, pues el futuro no existe, el futuro lo creamos todos los días, ¿no? Lo creamos nosotros. Para mí, la automatización, todo este mundo de procesos simplificados, digitales y robóticos, porque bueno, vamos a ver mucha robótica, para mí eso es lo más poético. Sí, me vas a decir, sí, eres como, como los grandes, ¿no? Como Ray Bradbury, incluso como Julio Verne. Bueno, yo veo poesía en la robótica, veo poesía en la automatización. Veo muchísima poesía. De hecho, la gran poesía está ahí, sinceramente. ¿Por qué? ¿Por qué? Si pensamos en lo que hemos hecho como humanidad, nos hemos dedicado la vida a sobrevivir. Hemos tenido muy poco tiempo para pensar. Hemos tenido poco tiempo para crear. Hemos tenido muy poco tiempo para imaginar. De hecho, antiguamente tú te referías antes a la peste negra en la Edad Media, que cambió completamente las relaciones de producción. En la Edad Media, la gente no pensaba. No es que fuera una época oscura porque teníamos todos los cerebros averiados, no. Es que la gente tenía que producir comida, tenía que producir alimentos. No podía pensar. Bueno, el ser humano ha estado lastrado durante toda su historia por prácticas, tareas mecánicas que le han impedido imaginar. Si vamos de viaje, que en realidad vamos de vacaciones, no tendríamos que ir de vacaciones, tendríamos que vivir en vacaciones. Tendríamos que ir de viaje a conocer, a explorar. Pero no, vamos de viaje a liberarnos. Fíjate, que salimos de viaje, dice, nos vamos de vacaciones. ¿Para qué? Para liberarnos. Y somos esclavos de los procesos, somos esclavos de las rutinas, somos esclavos de cantidad de cosas que hacemos, que las hacemos porque no tenemos más remedio. Por eso, la automatización es la poesía. Por el momento en que todas estas rutinas, todas estas tareas mecánicas, las hagan los robots, las haga la inteligencia artificial, como lo que he dicho ahora mismo de transportar comida. Cuando nos liberen de todo esto, muchos piensan, el ser humano entonces se quedará parado. No, qué pesimismo más grande, ¿no? No, al revés. El ser humano, liberado de las tareas rutinarias, se pondrá a crear, se pondrá a imaginar. Y no hay más poesía que en la entropía. En la entropía. El turismo es empatía, sí, pero también es entropía. Y necesitamos una gran carga entrópica. Tenemos que liberarnos de cosas que puedan hacer los robots para que nosotros dediquemos a la poesía, directamente, a imaginar un futuro, a crearlo, a hacer cosas más interesantes que la de transportar comida. Hacer liturgias. Fíjate, he dicho transportar comida. Yo siempre recuerdo a unos pocos jefes de sala que eran capaces de pelar sobre un gueridón, de pelar la naranja sin tocarla. Ese era el lujo, que pelaba la naranja sin tocarla. Bueno, este nuevo lujo del que hablo es la práctica sin contacto. No hace falta contacto. La poesía no es táctil, la imaginación no tiene nada tangible, es todo etéreo. Vivimos cada vez más en la nube, sí, en la nube digital. Estamos ahora mismo teniendo una conversación
bueno, con una cierta calidad, lógicamente, y no nos hemos tocado. Se nos acaba el tiempo. Has estado brillante, como siempre, lúcido, litúrgico. Me faltan adjetivos para calificar tus razonamientos, que por otro lado comparto en un porcentaje altísimo. Si el futuro lo tenemos ahí mismo, de tu mano hemos dado el primer paso para entrar en un futuro que a muchos les gusta, a otros no, pero la realidad es como es y hay que saber adaptarse a esta nueva vida que vía el coronavirus nos ha abierto las puertas a nuevos comportamientos y nuevas pautas. Muchas gracias por acompañarnos en Gastronómica Live y un abrazo enorme y aplauso por mi parte. Gracias. Un abrazo, como siempre. 32 años no son pocos, ¿eh? Ahí le damos fuerte, Juan Carlos. Muchos más. Gracias.